Ok, bueno, buenos días y vamos a comenzar con unos avisos. Primero, ya les subí el producto final que ya les había comentado la semana pasada. Para quien no lo recuerda, nada más un recuento muy rápido. Básicamente lo que tienen que hacer es pensar en un problema de su colonia, el que ustedes, digamos, más les interese, ya sea a lo mejor con problemas de violencia, problemas a lo mejor con algún servicio, qué sé yo, y sobre eso tienen que pensar en una solución, pensando en que a lo mejor ustedes son los jefes de alcaldía de su colonia, y ya que tienen esa resolución, tienen que pensar cómo creen que afectaría esa solución a su colonia, es decir, si va a ser bien recibida, si no va a ser bien recibida, por qué, y al final lo van a ilustrar. Ese producto lo acabo de subir a la plataforma de Classroom para que lo chequen más tardecito. Recuerden que tienen una fecha de entrega del 15 de noviembre. Entonces tienen tiempo suficiente para poder trabajarlo y pues obviamente entregar un buen producto. Ahora, el segundo aviso es que la semana que viene, como tal, no vamos a ver clases. ¿Por qué no vamos a ver clases? Porque esta semana, que es digamos hoy y mañana, vamos a terminar con los temas del segundo parcial, lo que significa que la semana pasada, que vendría siendo para que no los voy a mentir, del 9 al 13, no es eso, del 9 al 13 de noviembre, ustedes van a tener tiempo suficiente para poder estar trabajando con su producto de este parcial, o sea, del segundo parcial, y con una segunda cosa. Esa segunda cosa que va a ser su examen. Va a ser su examen del segundo parcial. Recuerden que en el examen del segundo parcial siempre les pido que me realicen el examen y me generen una captura de pantalla. ¿Por qué les pido esto? Porque a mí como tal no me llega, digamos, el resultado de su examen. A mí lo que me llega es quiénes hicieron el examen y quiénes no. Por eso es que necesito que me generen una captura de pantalla. Sean muy cuidadosos, ya sea que tomen una fotografía con su celular o ya sea que lo tomen con su computadora en donde sea que lo estén haciendo, pero por favor sean muy cuidadosos y por favor mándenme esa captura de pantalla, porque el parcial pasado me pasó en algunos casos que o no sé si tuvieron problemas con la plataforma, que no veo por qué, o más bien la situación fue que no tomaron la captura de pantalla, entonces yo sabía que habían hecho el examen, pero yo no supe, digamos, qué fue lo que sacaron, porque a mí me llega, digamos, un desglose de los que hicieron el examen, pero en sentido de que me llegan nombres de las personas que me hicieron el examen, o sea, sus correos, y me llegan en qué preguntas se equivocaron, pero no me dice específicamente quién se equivocó en dónde. Entonces es ahí donde yo entro, digamos, en un pequeño conflicto porque necesito el resultado. Por favor, no se los olvide. Siempre que hacen examen, tienen que generar una captura de pantalla y esa es la que me tienen que mandar porque ahí viene el resultado. De hecho, en un momento, una vez se los voy a enseñar para que no vaya a haber como más problemas. Bueno, vamos a otra grupo porque si no los voy a exponer ahí. A ver, trabajo en clase, el examen, aquí estás. Vamos a pensar en que a lo mejor fue el de esta chica. Ok. Lo que yo les pido es que por favor me manden, insisto, la captura de la pantalla. Es decir, a mí me interesa saber, obviamente, que fue el examen y este punto que dice aquí, puntos totales. ¿Por qué? Porque es aquí como yo voy a saber qué sacaron. Si ustedes no me mandan esto, yo no tengo forma de saber cuándo sacaron porque vuelvo a repetir. No me llegan como tal que sacaron el examen, me llegan simplemente quién me hizo el examen y dónde fue la pregunta donde más se equivocaron, pero así como tal, qué sacó cada quien, no. Así que por favor les encargo en ese asunto. Y bueno, ya que terminamos con los asuntos generales, nada más aclarar un asunto de nuevo. La semana que viene, que va a ser del 9 al 13 de noviembre, como tal no vamos a tener clase, digamos, de manera aquí en línea. Van a tener ese tiempo para poder ponerse al corriente, ya sea con tareas que me deban, ya sea con el producto que me tienen que entregar a más tardar el 15 de noviembre y con su examen porque también lo van a realizar esa semana. O sea, tienen actividades, simplemente no los voy a ver de manera, digamos, virtual,
A menos, claro, que me lleguen a preguntar algún detalle de que no tengan alguna duda con alguna tarea o tengan alguna duda propiamente con el producto final, pueden contactarme para que yo pues obviamente esté al pendiente de que necesitan. Pero como tal no nos vamos a ver en sesión la semana que viene. Ya volvemos a sesión nuevamente el... Dame un segundo para que no les voy a mentir. Del 16 al 20. O sea, básicamente lo que va a ser la semana del 9 al 13 no los veo. Pero el 16 al 20 ya los veo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar entrando con el tercer parcial. Y además vamos a empezar también a ver lo de los promedios. Es decir, que sacaron o que no sacaron. Yo espero que a más tardar, si me entregan todos el 15 de noviembre, por favor no me manden después de esa fecha porque no me va a dar tiempo de promediar. Que el 18, que yo los veo en clase normal, yo ya les tenga promedios para que ya básicamente se los den clase y ya veamos casos específicos que a lo mejor no entiendan por qué sacaron cierto promedio. Pero eso ya lo veremos de la semana del 16 al 20 de noviembre. Entonces, solamente para aclarar, eso es de semana del 9 al 13 de noviembre. No hay clases online, pero sí hay trabajo. Digamos, ustedes tienen trabajo. Nada más lo que les estoy dando del tiempo es para que ustedes terminen. Y de la semana del 16 al 20 de noviembre, arrancamos clases online. Se generan calificaciones y comenzamos con tercer parcial. Ok. ¿Tienen dudas al respecto con esta información en específico? Ok. De cualquier manera, porfa, le voy a pedir a jefe o jefa de grupo que avise también en el grupo para que no se me vayan a confundir y vayan a pensar que vamos a tener clase la semana que viene, porque insisto, o sea, no vamos a tener clase física simplemente para que ustedes tengan tiempo suficiente de poder hacer sus tareas atrasadas o en este caso trabajar en su producto final de este parcial. Bueno, y si no hay dudas al respecto, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ahora, antes de comenzar, nada más una última aclaración. Con respecto al tema de este parcial, los últimos dos temas son pero muy chiquitos. Entonces no nos vamos a tomar mucho tiempo. Simplemente nos van a tomar unos 20 o 30 minutos por mucho porque no son temas demasiado grandes. Para que no se me vayan a sacar de onda de que no quiso dar clase, no es eso. Es que los temas son muy pequeños. Porque justamente nosotros adelantamos información con las teorías éticas. Ahorita se van a entender por qué. ¿Dónde están? Es la clase 11, aquí estás. Vamos, sube. Ok, bueno. La clase del día de hoy va a ir con respecto ahora a los derechos. Va a abrir la pregunta con la siguiente información. Respecto a los derechos de otros, si recuerdan, yo les comentaba, especialmente en las ramas de la ética, que nosotros vamos a relacionarnos a la ética con la parte, digamos, jurídica, porque en muchas ocasiones, aunque nosotros como seres humanos tenemos derechos, digamos, por el simple hecho de ser seres humanos, no se respetan, ya sea por ideologías que tienen otras personas, o por ciertas creencias o religiones, o en general el ego de las personas. Esa va a ser la premisa de aquí. La cuestión radica entonces que para ello es que tengo que hacerme esa pregunta de nueva cuenta. ¿Respeto a los derechos de otros? Es decir, yo como persona respeto a los derechos de otras personas. ¿Por qué va a ser esta pregunta? Porque entonces tenemos que pensar en todo lo que conlleva un derecho.
Y bajo esta premisa vamos a tener esta pequeña definición que encontré. Y dice aquí, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Básicamente, ¿qué dice? Que por el simple hecho de ser una persona, yo nazco con derechos, derechos que van a estar apegados a mí, por el simple hecho de nacer. No interesa bajo qué creencias me estén criando, qué tipo de color de piel tenga, qué tipo de religión esté manejando mi familia, no importa. Yo voy a tener esos derechos y yo no voy a poder renunciar a ellos. Ahora, en este caso, ya que tenemos esta información, vamos a entrar propiamente ahora sí a las características específicas de los derechos humanos. ¿Cómo va a ir aquí? En este caso vamos a tener que en estricto los derechos humanos van a tener 4 características fundamentales. ¿Cuáles son? La primera dice, son universales, iguales y no discriminatorios, es decir, todos los seres humanos poseen derechos por el simple hecho de existir. Si se acuerdan, esta parte justamente de que todos los derechos somos iguales, los derechos, André, pues, todos los seres humanos somos iguales, van a estar implícitos desde digamos, el pensamiento de Kant. Recordemos que Kant decía que justamente, como solo somos seres humanos, no importa la posición económica que tengamos, no importa qué creencias tengamos, o sea, no importa toda esta parte. Simplemente por el hecho de existir y por ser seres humanos, vamos a tener derechos. No importa si me parece o si no me parece, si tengo cierto, digamos, tipo de pensamiento, si no. Siempre voy a siempre voy a tener mis derechos. Ahora, el segundo punto aquí nos dice, son inalienables. Nadie puede obligarte a renunciar o negociar con ellos. ¿A qué se refiere con inalienables? Significa que independientemente de cualquier persona que intente hostigarte al respecto, no te los van a poder, digamos, quitar. O no más porque te digan, pues es que como tú eres tal persona, tú no tienes derecho a esto. No. O sea, tú como ser humano tienes derechos específicos como ser humano, como por ejemplo a vivir, como por ejemplo a ser libre, como ser respetado, como ser como tener salud, como tener una vida digna. O sea, son derechos que tú vas a tener simplemente porque eres un ser humano, pero además no te los van a poder quitar o no te van a poder obligar a renunciar a ellos. Porque en el caso contrario, la persona en cuestión que está haciendo eso se va a meter en problemas muy serios, porque estamos hablando de que está atentando contra la integridad humana. Y eso es un delito muy serio. Si pensamos, espero que eso nunca suceda, pero supongamos que a lo mejor lo secuestró una casa de blancas. Una casa de blancas, ¿qué hace? Básicamente lo que hace es imponer su voluntad en las chicas o chicos, dependiendo del caso, que haya secuestrado, y los obliga a trabajar como sexoservidores. Ahora, la cuestión radica aquí en que me estoy metiendo con la integridad de una persona, me estoy metiendo con su libertad, con su respeto simplemente por ser una persona, y en general con sus decisiones. En este caso, supongamos que yo fuera en ese caso la de la casa, bueno, no sé, el padrote de la casa de Blancas, yo estaría atentando contra estos derechos que tiene una persona simplemente por el hecho de ser una persona. Y yo puedo ser seriamente castigado porque me estoy metiendo con sus derechos. Entonces, en estricto, yo no puedo imponer en los derechos de otras personas. Así como las demás personas no pueden imponerse ante mis derechos, yo tampoco puedo llegar a imponerme sobre los demás. Tengo que respetarlos y no los puedo obligar a renunciar a ellos. Y tampoco lo puedo negociar, porque eso es un delito también. Ahora, el tercer punto dice, son inviolables. No es el Estado quien tiene que decidir qué derechos se te otorgan, ni puede disponer de ellos. Su función es velar que sean respetados. Solo pueden suspender algunos de ellos de manera temporal en casos extremos.
¿Cómo funciona este aquí? Cuando yo me refiero a que son inviolables, simplemente me refiero a esto. De repente pareciera que el poder jurídico puede agarrar, llegar y someterte y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son la autoridad. ¿Pero qué creen? Los derechos humanos dicen que no, que si bien la autoridad tiene derecho de alguna manera a privarte de ciertos derechos en específico, cuando por ejemplo están investigando algo, no significa que te pueda privar de todos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, digamos, no es un órgano, digamos, todopoderoso, ¿saben? Tiene como ciertos límites. Y pensemos, a lo mejor supongamos que te están investigando por, no sé, por robar un banco, ahorita por ponértelo. Llega la policía, tiene una orden de arresto y obviamente te van a tener que encarcelar. Te están privando de tu derecho a la libertad, sí, pero en este caso más bien te lo están suspendiendo porque te están investigando, ya hay un permiso de por medio. Te pueden privar de ese derecho a largo plazo cuando, por ejemplo, te encuentran culpable. Pero supongamos que no te pudieron encontrar nada porque, pues, de hecho eres inocente. En ese caso se te privó en su momento, se te debe de ofrecer una disculpa por haberse privado de esa, digamos, de esa libertad y te tienen que sacar obviamente de ahí. ¿Por qué? Porque solo se priva temporalmente. A menos, claro, que te hayan encontrado algo, ¿verdad? Ahí sí cambia la cosa. Ahora, la otra cuestión con respecto a que son inviolables es que, por ejemplo, el órgano judicial, por el contrario, tiene que velar que se cumplan esos derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aún en la actualidad tenemos muchos problemas de que las personas a veces simplemente, ya sea por su casta social, por su color de piel o por ciertas creencias, creen que tienen esa facultad de llegar a humillar y, digamos, despreciar a otras personas. Y esto no es así. En este momento entra el poder jurídico porque, de momento, sí. Porque entonces tenemos el detalle de que, ¿cómo lo explico? Se me fue lo que les iba a decir, me lleva el señor. Ok, ya. Ok, en este caso, por eso no me gusta que pase esas cosas. Ya se me fue. ¿Qué les estaba diciendo, chicos? Se me fue de plan la idea que le estaba dando. Estábamos hablando de los derechos judiciales, estábamos hablando de la privación de los derechos que no se puede generar aquí. Y estábamos hablando de... Ah, sí, de que se tienen que respetar. Ok, en este caso lo que les estaba generando es que cuando yo hablo de un respeto de los derechos humanos, es que cuando las personas quieren, digamos, vanagloriarse y creer que pueden despreciar a las demás personas simplemente porque son superiores, el órgano judicial dice, no, espérate, bájate de tu nube, porque tú tienes los mismos derechos que esta persona, entonces tú no puedes ser superior a esta persona, eres igual. Por lo tanto, tengo que velar porque los derechos de todas las personas sean respetados. Y si tú llegas a incumplir en esto, se entiende lo superior, en este momento entra el órgano judicial y dice, no, se van a respetar y se van a tener que hacer lo que se debe de cumplir con base a la ley y a los derechos humanos. Esa es la razón por la cual son inviolables. ¿Y en qué casos extremos se van a poder, digamos, suspender? Porque sí va a haber ciertos casos. Les mencionaba el grupo pasado que hace poco estaba viendo un pequeño documental sobre un juicio que se generó sobre un asesinato de un niño. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero ¿a qué voy? La pena que se dio en ese juicio en específico fue pena de muerte. Y ahora vendrá la siguiente situación. Oye, pero si es pena de muerte, entonces estoy metiéndome con los derechos humanos, porque un derecho humano es el derecho a la vida. Y tienen razón. ¿Cómo se llega en este caso, a este caso extremo de privar con el derecho primordial de un ser humano, que es la vida? Pues bien, en este momento depende mucho del gobierno de cada país, pero esencialmente no es, digamos, agarrar y decir, ah, pues como eres culpable, sentencia de muerte y ya. No funciona así. Se tiene que hacer un debate especificando por qué puntos es que realmente se está acusando, en este caso, a la persona en cuestión. ¿Por qué, digamos, se llega a la conclusión de que es buena idea la pena de muerte y bajo qué argumentos? Solamente en casos muy específicos se puede llegar a ese juicio,
que en este caso es pena de muerte. Pero justo depende mucho de las circunstancias, no todos van a aplicar para ello. O sea, por ejemplo, pensemos en un asesino serial, probablemente podría aplicar a su situación porque él está atentando contra la vida de otras personas y ha privado de ese derecho a muchas personas más. Pero de nueva cuenta, depende del contexto y la situación. Si no es un caso específico de esa índole, es muy complicado meterte con los derechos humanos de una persona, a menos, claro, y de nueva cuenta, que tengas realmente razones para ello. Ahora, el cuarto punto que dice, son independientes e interdependientes e indivisibles. Es decir, aquí lo que se va a referir es que todos los derechos humanos van a tener, digamos, un ligamento con otro. Es decir, no va a ser el derecho solito, siempre va a estar conectado con otro. El ejemplo que aquí les doy es el siguiente. No puede existir el derecho a la libertad sin tener el derecho a la vida. Para conservar la vida, se necesita tener derecho a la salud. Para la salud, tenemos que tener derecho a la propiedad para poder generar dinero. Para poder generar dinero necesitamos el derecho a tener un trabajo. Para tener un trabajo necesitamos una vivienda digna. Pues así se dan cuenta, todo va conectado. Siempre todos van a estar enlazados para poder llegar entonces a un contexto donde yo voy a poder ser una persona, ¿cómo decirlo? Pues que se me respeten mis derechos, básicamente, es lo que quiere decir esto. Tenía otra palabra, pero sinceramente la olvidé. Ahora, ¿qué órganos van a defender entonces, en base a esto, mis derechos humanos como persona? Vamos a tener tanto el contexto nacional, que va a ser en este caso México, y el internacional. Y van a ser estos órganos. El primero y el primordial va a ser la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Nacional, pues sí. La Organización de las Naciones Unidas. Ay, Dios mío. Y estoy muy ciega. Que básicamente es la ONU. Es decir, los países que conforman la ONU van a ver, para empezar, los derechos humanos. A nivel, digamos, continente, específicamente en Iberoamérica, vamos a tener la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos. Y sobre esta también vamos a tener el Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Estas tres organizaciones van a actuar, digamos, de manera internacional. ¿Por qué? Porque se van a reflejar en el caso, digamos, general. Vamos a ponerlo así. Ahora, casos más específicos que ya se refieren al contexto nacional, es decir, a México, van a ser dos cuestiones: el Congreso de la Unión y la Carta Magna. La Carta Magna, recordemos que desde la primaria nos enseñaron que va a ser la Constitución pública, estoy muy ciega, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, ahora, aquí hay una cuestión con respecto al Congreso de la Unión, es la siguiente. En teoría, la Carta Magna, la Carta Magna va a tener derechos implícitos simplemente porque se va a basar tanto en los derechos humanos como en las obligaciones que tiene cada individuo. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema radica que va a haber, digamos, circunstancias donde no van a aplicar ciertos derechos o ciertas obligaciones. En ese momento, ¿cómo puedo hacer valer mis derechos entonces? Bueno, en ese momento entra el Congreso de la Unión, que básicamente lo que va a decir es que en ciertos casos donde la Carta Magna no me pueda apoyar porque o no viene un contexto específico que aplique en ese caso, o en general no esté escrito en la Carta Magna, el Congreso de la Unión va a establecer un acuerdo que no está en la Carta Magna, que a lo mejor porque simplemente es un contexto que no aplique. Voy a poner un ejemplo aquí. Si recuerdan, digamos, hasta hace unos pocos años, digamos, el acoso cibernético es algo relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se ha desarrollado la tecnología, es como se ha desarrollado también estos niveles, digamos, de acoso. Ahora, si nos vendemos en un contexto muy específico, hace 10 años probablemente el acoso cibernético, si bien a lo mejor ya estaba trabajando, no está implícito en la Carta Magna. Entonces, ¿cómo yo puedo pedir que se respete mi derecho a la privacidad y mi derecho a mi dignidad humana si no está escrito en la Carta Magna? Ah, pues bien, en ese momento entra el Congreso de la Unión porque va a decir,
Bueno, en la Carta Magna no está, pero se está atentando contra tu privacidad. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo específico para que sea castigado este delito, en este caso, que es el acoso cibernético. Así es como va a actuar el Congreso de la Unión. Ahora bien, en estricto, hay una cantidad muy grande y diversa de derechos humanos. Sin embargo, en estricto vamos a ver tres en específico, porque son los que nos van a generar de alguna manera en la materia una mayor cantidad de problemas éticos. Vamos a ver en un momento más por qué. Ahora, en estricto los derechos que vamos a ver van a ser el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. El primer derecho va a ser el derecho a la vida. ¿Y qué va a decir aquí? Se los voy a leer y ahorita lo explico con más profundidad. Es un derecho individual y de carácter universal inherente al ser humano y se adquiere con el solo hecho de nacer. Este derecho es el primero de todos, ya que sin este los demás no tendrán razón de ser. El derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Por el simple hecho yo de haber nacido, yo tengo derecho a la vida y nadie me puede quitar ese derecho. ¿Por qué? Porque nací, porque soy un ser humano y como es mi derecho humano, yo tengo derecho a vivir. Tal cual. Ahora, el problema radica en este caso en que justamente el derecho a la vida ha generado muchos debates de por medio. No exactamente el derecho a la vida, más bien lo que implica. Porque entonces vamos a tener muchos problemas éticos arraigados a este derecho. ¿Cuáles van a ser, por decir algunos? El aborto, la eutanasia, el racismo extremo, el feminicidio y otros temas afines. ¿Cómo van a funcionar? En el caso del aborto, lo que me va a decir es que cualquier, digamos, feto tendría que tener el derecho, digamos, al desarrollo para llegar a culmine y pues nacer. Ahora, el problema de este, digamos, del caso del aborto es que vamos a tener dos facciones. Tanto la facción que va a decir que efectivamente tiene razón y los fetos deben de llegar a término pues para nacer como bebés y seres humanos, y vamos a tener los pro aborto, los que van a decir que es una decisión que debe tomar una mujer con respecto a su cuerpo. Ahora, en ese sentido se va a pelear mucho el derecho a la vida porque van a decir que en este caso cualquier persona tiene derecho a la vida. Por tanto, un bebé también la tiene. Es un producto de debate porque estamos hablando de que no sabemos si nos referimos a un bebé o realmente es como que dicen los pro aborto a un feto. Eso es un caso de debate que vamos a ver en su momento. No lo voy a ahondar por eso en este punto. Ahora, el segundo problema que va a haber en el caso del derecho a la vida va a ser la eutanasia. ¿Por qué la eutanasia? En estricto, la eutanasia lo que implica es que una persona voluntariamente está renunciando a su derecho a vivir. Eso significa entonces que, digamos, voluntariamente estoy renunciando a vivir. Y van a buscar formas específicas para poder, pues, digamos, morir en ese momento. Ahora, la cuestión con la eutanasia es que no es lo mismo que el suicidio, porque el suicidio simplemente te privas de la vida por determinada circunstancia, no voy a ahondar ahí. Pero el caso de la eutanasia simplemente son personas que dicen, ¿sabes qué? Simplemente no tengo ninguna razón para seguir viviendo. Se acabó, quiero terminar con mi vida y punto. Pero no me voy a suicidar tal cual, voy a necesitar la intervención de, digamos, algún médico o alguien certificado que me ayude a terminar con mi vida. El problema de eso es que justamente se está metiendo justamente con su derecho inherente a la vida. Y hay muchos que apelan, es que estás renunciando a tu derecho humano que es la vida. Y tienes derecho a vivir, entonces tienes que vivir. Pero entonces ellos van a arraigar y van a decir no, porque yo también tengo derecho a decidir terminar con mi vida, porque es mi decisión. Y es un tema de debate muy fuerte. De nueva cuenta, lo veremos un poco más adelante. El siguiente punto es el racismo extremo.
En este caso, básicamente el racismo siempre ha estado, digamos, a la vuelta de la esquina, no es como que sea un tema relativamente nuevo. Sí vamos a debatir del aborto, pero va a ser en el tercer parcial. De hecho, la razón por la cual estoy dando el producto final que les di hace un momento fue porque en el tercer parcial, en el proyecto de transversalidad, vamos a generar un debate. Pero eso se los daré los puntos la semana en 2 semanas más. Ahora, en el caso del racismo extremo, a los de lógica me parece fue las que los di. Una película que se llama El Gran Debate. Es una película muy buena porque justamente se ven muchos argumentos para la clase de lógica, pero en la clase de ética hay específicamente una escena donde básicamente como en aquella época había un nivel de racismo extremadamente fuerte con respecto a las personas de piel oscura, que los linchaban y los quemaban vivos. Y era un caso absolutamente horroroso. Y el problema radicaba en ese caso en específico, es que justamente por este racismo extremo que hay de por medio, que se ataca a las personas y se cree que tienen el derecho de privarles la vida. Y esto es un problema ético también bastante fuerte. Y finalmente tenemos el feminicidio, que de nueva cuenta se priva de la vida, en este caso específico, a mujeres, ya sea por misoginia, por machismo extremo, por ignorancia o hasta por crímenes pasionales. Pero de nueva cuenta, se está atentando contra el derecho a la vida. Y son problemas que se van a generar justamente en base al derecho a la vida. No es que el derecho a la vida los genere, simplemente está implícito en ellos. Esa es la cuestión aquí. Ahora bien, el siguiente derecho que vamos a revisar va a ser el derecho a la propiedad. ¿Qué va a ser el derecho a la propiedad? En estricto, y les leo, en las sociedades democráticas está reconocido como un derecho natural y consiste en que las personas o instituciones pueden poseer un bien material, financiero o intelectual y disponer de ellos de la manera que más les convenga, siempre y cuando esté en un marco de la ley. ¿Qué dice aquí? Básicamente me dice que yo en una sociedad democrática tengo el derecho a poseer objetos o propiedades o básicamente dinero o incluso la autoría intelectual sobre algo. Entonces aquí entra la situación. Cuando yo me refiero en este caso a un bien material, bien puedo pensar en una casa, en una propiedad. Normalmente en la ciudad nos vamos a encontrar algunos terrenos o algunos edificios en construcción y van a decir propiedad privada. ¿Por qué? Porque es una propiedad que una persona compró con sus ahorros o con lo que sea que haya comprado, pero es de esa persona y por tanto tiene un derecho de propiedad. En el caso, digamos, monetario, puede funcionar, por ejemplo, cuando tienes una cuenta bancaria. Pensemos que a lo mejor ya estuvieran trabajando y están generando ingresos. Entonces, su derecho es tener una cuenta bancaria donde le estén depositando para poder, obviamente, pues guardar su dinero. En este caso tienen de nueva cuenta un derecho a propiedad, pero en este caso de manera financiera. ¿Por qué? Porque ustedes tienen su cuenta bancaria que les permite ahorrar su dinero, pues para poder sobrevivir. Y finalmente tenemos los derechos de autor, que va a ser en el caso de intelectual. ¿Por qué? Hoy en día se tiene mucho esta parte intelectual de que tenemos problemas para subir información o imágenes o alguna serie. O sea, cosas de este tipo no las podemos hacer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque entramos en el copyright e inmediatamente nos los borran. Hacemos reclamos, bueno, nos hacen reclamos de por medio, nos borran el contenido y en casos muy graves hasta te demandan por ello. Y esto se hizo porque hace mucho tiempo muchas personas tomaban ideas de otros autores y no es como digas, agarro la idea de otro autor y es para compartir su idea. No, lucraban con ella y generaban ganancias. Entonces llegaron a un punto en que dijeron, no saben qué, vamos a generar el copyright y vamos a hacer que las personas tengan que pagar para poder compartir contenido de determinados autores que hayan registrado su obra. ¿Para qué? Para que entonces todas las regalías y en general también obviamente ¿cómo decirlo? La autoría de ese producto o de esa idea
llegue a su autor original, no se lo que otra persona ajena. Esa es la cuestión con el copyright y en los derechos de autor, que simplemente se quiere evitar que otra persona genere dinero con la idea de otra persona, que sea justo esta parte y que se le den las regalías a quien realmente las merece, no a otra persona ajena que no tiene nada que ver con ello. Y finalmente tenemos el derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad va a estar, digamos, como con trampa. Lo vamos a ver más específicamente en la clase de temas de filosofía, pero aquí lo vamos a abordar de la siguiente forma. Primero tenemos que definir qué es libertad y qué es libertinaje. Y vamos a empezar con el libertinaje. ¿Qué nos dice aquí? Podemos definirlo como el mal uso o exceso de libertad. La libertad no es absoluta, está delimitada por los otros, Sartre y Hegel. Cuando transgredimos este límite es cuando entramos en la esfera de lo libertino. ¿Qué dice aquí? Básicamente lo que me dice es que si yo como persona transgredo ciertos derechos de otra persona, voy a entrar en lo que conocemos como libertinaje. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que quiero, porque según yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Y ¿saben qué? Tienen razón, pero a medias. Tienes libertad de hacer lo que quieras, sí, siempre y cuando no transgredas la libertad de otra persona, porque entonces ya entro en el terreno del libertinaje y ya no es libertad. Esta parte de hablaban mucho Sartre y Hegel, porque justamente decían que si bien el ser humano es libre, va a ser más que allá de un derecho, va a ser una condena. Estamos condenados a ser libres y no importa bajo qué circunstancias, digamos, estemos, no podemos renunciar a ello. Ahorita lo vamos a ver un poco más específico ahí. Ahora, el segundo punto que tenemos que ver es el libre albedrío, que ahora sí vendría siendo parte de la libertad que nos habla el derecho de la libertad. ¿Qué dice aquí? Es el ejercicio de la voluntad que tiene un ser humano para decidir y actuar. Esto implica discernimiento y responsabilidad. Básicamente, ¿qué me dice? Que yo como una persona libre tengo que ser capaz de tomar mis decisiones y ver qué hacer, qué no hacer y qué implica. Y ya que lo hice, tengo que tomar una responsabilidad. Si recuerdan, en las primeras clases yo les decía que si yo voy a tomar una decisión, yo tengo que tomar responsabilidad de ella y asumir las consecuencias, tanto buenas como malas. Pues bien, la libertad va a funcionar igual. Yo tengo que saber tomar decisiones y ya que tomé mis decisiones, yo tengo que tomar responsabilidad de ellas, independientemente me gusten o no. Y justamente por esa situación es que Luis Villoro, que va a ser un filósofo mexicano, nos va a decir que la libertad, por el contrario, no va a ser tanto un derecho, va a ser un problema ético, porque nos va a generar de alguna manera muchos más problemas si no las sabemos, digamos, delimitar. Y aquí es donde justamente van a entrar Sartre y Hegel. Ahora, el derecho a la libertad es uno de los más preciados y tiene que ver con la facultad de autodeterminarse tomando en cuenta el derecho que tiene el yo con respecto al derecho de los otros. Aquí va a entrar la teoría tanto de Sartre como de Hegel por una razón. Sartre y Hegel decían que el mundo está dividido en dos partes con respecto a los seres humanos, el yo y el otro. El yo obviamente se refiere a tu persona, mientras que el otro se refiere a las demás personas. Yo tengo que ser consciente de las demás personas, porque obviamente están en mi realidad. Y en esta realidad entonces implica que si yo tengo derechos, las demás personas también tienen derechos. Y si yo soy libre, las otras personas también son libres. Pero en este punto en el que tú te das cuenta que las demás personas también son libres, Sartre va a decir entonces que más allá que la libertad sea algo bueno, va a ser una maldición de alguna forma. Porque en el momento en que yo soy consciente que la otra persona también es libre, yo me convierto en el esclavo de esa persona. Y bajo esta primicia vamos a tener la siguiente frase. El hombre está condenado a ser libre porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. Y también nos va a decir lo siguiente. El hombre nace sin esencia. Primero existimos y luego somos.
A través de nuestras decisiones, vamos construyendo nuestra esencia y nuestra naturaleza. Al principio somos una nada, un ser abierto en el que todo está por nacer. ¿Cómo funciona aquí? Sartre dice que cuando nacemos, de alguna manera no es como que, digamos, tengamos un pensamiento crítico establecido, ni tengamos ciertas ideas. No funciona así. Por el contrario, somos de alguna manera cascarones vacíos. Pero nosotros también hablábamos de la moralidad. Estábamos diciendo que cuando yo nazco sin de alguna manera ser consciente de mi entorno, pero que voy desarrollando mi pensamiento, mi moralidad y demás a través, digamos, de mi entorno, porque yo voy aprendiendo. Entonces, cuando yo voy aprendiendo, yo voy desarrollando ciertos valores, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, y como yo voy desarrollando, entonces también voy a desarrollar mi criterio. Y como desarrollo mi criterio, entonces en este momento voy a poder tomar decisiones con respecto a mis libertades. Pero justamente en el punto de quiebre donde yo me doy cuenta que así como yo soy libre, otra persona también es libre, entonces yo me convierto en un esclavo de los demás, porque entonces tengo que ver a cada paso, si yo tomo la decisión, cómo va a implicar en las demás personas y voy a tener que aceptar la responsabilidad de lo que conlleve, tanto de nueva cuenta como bueno como malo. Ese es el punto del que habla Sartre. Y luego tenemos a Hegel. ¿Y Hegel qué nos va a decir? La sustancia del espíritu es la libertad. Su fin en el proceso histórico queda indicado con esto. Es la libertad del sujeto. Es que tenga su conciencia moral y su moralidad, que se propongan fines universales y los haga valer, que el sujeto tenga un valor infinito y llegue a la conciencia de este extremo. Este fin sustantivo del espíritu universal se alcanza mediante la libertad de uno. ¿Qué funciona aquí? En este caso, Hegel lo que nos está proponiendo es que básicamente yo como individuo tengo que ser consciente de mi moral y de mi moralidad. Es decir, qué tipo de pensamiento tengo y cómo me comporto. Y ya que tengo este, digamos, comportamiento ya establecido, yo voy a poder en este momento poder moverme para poder ejercer mi libertad. Pero ¿qué creen? Hegel también me va a decir que yo tengo que ser consciente de la libertad de otra persona, pero él también va a hablar de que yo voy a poder someter a las demás personas a mis ideas siempre y cuando tenga una base lógica y tenga una base moral establecida. Si yo no soy consciente de ello en este momento, entonces va a pasar que me van a poder someter y entonces yo no voy a ser un amo, voy a ser un esclavo también, como decía Sartre, porque me estoy sometiendo a los deseos de otras personas. Pero digamos, a diferencia de, Sartre, que decía que tenemos que ser responsables de nuestras acciones, Hegel lo que va a decir que yo voy a poder anteponer mi libertad ante otras personas, siempre y cuando yo tenga argumentos sólidos. Si por el contrario no tengo argumentos sólidos, yo me voy a convertir de alguna manera en un seguidor de otra persona. Pero van a ser importantes para el derecho de la libertad, porque entonces estamos viendo que el derecho a la libertad no va a ser tanto un derecho. O sea, sí voy a ser libre, pero voy a tener que tener ciertas implicaciones y ciertos cuidados para entonces no meterme con el derecho de los demás. Y a largo plazo no va a ser una ventaja, va a ser una desventaja. Entonces, al final, en conclusión, es que la libertad, según Luis Villoro, no va a ser, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan libre como nos la maneja la mercadotecnia. Y, por el contrario, entonces, Luis Villoro va a tener razón con algo, y eso va a ser que la libertad no va a ser ¿cómo decirlo?, un halo de maravillas y demás, sino va a ser un problema ético. Porque más allá de un bien, vamos a tener que ser conscientes de nuestro entorno. Ese es el punto. Y esto no se les olvide. La libertad en estricto va a ser un problema ético por las connotaciones que lleva. ¿Hasta ese momento tienen dudas?
¿Seguros? Ok. Bueno, si no tienen dudas al respecto, entonces eso es todo por la clase del día de hoy. Por eso les decía que era un tema muy chiquito. Más bien es que se extiende un poquito por el pensamiento de... ¿Cómo se llama? De Kant y de Hegel. Ok, bueno. De cualquier manera, recuerden que me pueden contactar por mensaje si llegan a tener dudas al respecto. Esta semana no les voy a dejar tarea para que se pongan a corriente los que no me han entregado. Nada más tener obviamente su producto final que ya se lo subió a la plataforma, entonces para que lo vayan trabajando, por favor. El día de mañana es la última sesión que tenemos con respecto al segundo parcial. Así que si llegan a tener dudas, por favor, piénsenlas el día de hoy para que mañana me pregunten. Y si no tienen más dudas por el día de hoy, ya es todo o sea que por hoy. Se pueden retirar. Ya los veo mañana. Ok. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Descansen, aprovechen, vayan a desayunar, váyanse por un café que hace frío. Nos vemos mañana, descansen.